están, estimados amigos de este canal YouTube? El gobierno ha dado una legislación recientemente, unas normas que impiden que la tercerización de servicios laborales se dé como se estaba dando hasta el momento. Planteada la medida de una manera general, parece justa en términos de un discurso que reclama, y creo que todos estamos de acuerdo, que por un trabajo siempre se tenga el pago adecuado, se tengan las condiciones físicas laborales adecuadas, la higiene, la seguridad y la remuneración adecuada. De manera que en esa discusión creo que podemos estar de acuerdo todos. Sin embargo, los regímenes laborales en economías que son economías exitosas y que tienen a su gente un buen nivel de vida, un mejor nivel de vida, ¿no? Con buenos índices per cápita y con buenos índices de desarrollo humano, para tomar los dos indicadores de nivel de vida, ¿no? En esos países, la experiencia indica que lo que no se puede hacer es tratar a todas las actividades por igual y a todos los tiempos por igual. Eso de, por ejemplo, que se discutía la estabilidad absoluta laboral o la estabilidad relativa hace 20, 30 años, ya es una discusión que además de antigua, tiene ya una circunstancia muy clara, ¿no? En realidad, la mejor manera de asegurar el trabajo adecuado de una persona es, uno, garantizando su capacitación para que esté en condiciones de trabajar exitosamente, eficientemente. Segundo, incentivándola para que desarrolle su productividad, así que el rendimiento permita generar más valor, sea en la empresa privada o en la actividad pública que desarrolle. Y tres, por supuesto, que tenga las condiciones mínimas necesarias para poder trabajar. Entonces, en la actividad pública peruana, hace un buen tiempo que estos criterios no se manejan bien. Se tergiversan objetivos y se aplican políticas que finalmente terminan en otro tema que no era el esperado. Y esto claramente tiene que ver con los varios regímenes laborales que hay en la actividad pública. De hecho, es verdaderamente un tema complicado que haya trabajadores fueron contratados con un régimen que se llama CAS, que en teoría era un régimen temporal, y que ahora prácticamente ya se hayan constituido de plano en trabajadores permanentes. No es malo que se hayan convertido en trabajadores permanentes. Lo que pasa es que ese sistema nació para un tiempo delimitado, y lo que debió haber son las plazas, estoy hablando del sector público, que permitían que ese trabajo fuera un trabajo para una función específica, para digamos, una remuneración específica, y que tuviera la seguridad y el presupuesto para que esto se tuviera durante todo el tiempo necesario. Entonces, ahí se parte de un objetivo loable en el corto plazo, pero que luego se tergiversa y termina todos contratándose vía CAS. El problema del sistema CAS, que era temporal en su origen, es que cuando se convierte en permanente, no acompaña con los derechos que corresponden mínimamente, desde digamos, derechos laborales vinculados a situaciones de seguridad social o de compensación cuando uno ya sale del empleo, ¿no? En fin, y por mencionar lo básico. Pero también, como el sistema CAS fue creciendo en todas las entidades públicas, perdiendo ya el objetivo fundamental, es decir, en lugar de abrir plazas bien estudiadas, bien presupuestadas, y ver realmente de que el trabajo público responda a un criterio meritocrático y planificado, se generó esta manera de poner en puestos claves permanentes, en tareas permanentes, a personal que precariamente estaba contratado. Pero en adición a eso, como ya el sistema CAS empezó a ser un poco complicado en su manejo y generalizado en su uso, entonces se recurrió ya a lo inverosímil, es decir, a profesionales, por ejemplo, médicos, que están en una situación de alta complejidad por su nivel de estudios, por su nivel de especialidad, por el tiempo que han dedicado a esta preparación, trabajando con unos sueldos muy bajos, ¿no?
Estoy hablando de hospitales públicos, centros de salud públicos, y que además ni siquiera se les paga por una planilla, una plaza, nombrados, ni siquiera por un contrato, sino se les paga a través de un sistema disfrazado, una especie de caballo de Troya, que consiste en que se le contrata como una especie de servicio de terceros, ¿no? Es decir, para que el trabajo se les retribuya con un pago a cambio de un recibo de honorarios, como si fueran trabajadores independientes o consultores que desarrollan una tarea específica, puntual, pero no permanente. La lógica laboral dice que si yo desarrollo una tarea permanente importante, tengo que tener mi plaza allí y tengo que tener mi contrato con todos mis derechos. Eso es un abuso. Y eso no ocurre con los médicos solamente, ocurre también con las enfermeras, con los tecnólogos, y ocurre en muchos sectores donde tareas permanentes son pagados como si fueran servicios de proveedores. Eso es un desorden tremendo que da lugar además a muchas otras circunstancias negativas que hay que desterrar. Entonces, es cierto que hay que legislar sobre este tema del servicio de terceros, porque, por ejemplo, el sector público, como cuento, como digo, está en estas maneras tan inadecuadas de gestionar el tema laboral. Pero, y es cierto también que en la actividad privada pueden haber algunos abusos vinculados a esto, pero no se puede generalizar. En realidad, lo que más necesita hoy día los peruanos es, en este aspecto, trabajo. Y si le vamos a poner más reglamentos, más prohibiciones, y de manera general encima, sin considerar la especificidad de cada sector, de cada actividad, no solo no estamos generando un beneficio para esas personas que supuestamente son beneficiadas, sino estamos perdiendo miles de empleos que no van a ser solicitados por las empresas en esas condiciones. Me refiero, por ejemplo, a actividades que tienen un nivel de ciclo muy especial, actividades estacionales, ¿no? Que no pueden tener a las personas en planilla, con ingreso permanente todo el año, porque todo el año no hay la actividad que se necesita. Es típico caso de la construcción, típico caso de los agronegocios, típico caso también de actividades que tienen temporalidades altas, por ejemplo, la actividad de producción de confecciones para exportación, de confecciones en general. Por ejemplo, en la actividad de agronegocios hay una época de siembra, luego hay un periodo de producción, de crecimiento de las plantas, ¿no? Y luego viene la cosecha. Es, por supuesto, elemental que el número de trabajadores que se necesita para la siembra es uno, que el número de trabajadores que se necesita durante el tiempo de maduración de esa siembra es menor y que el número de trabajadores que se necesita para la época de la cosecha es mucho mayor. Pues no le podemos pedir a las empresas agrícolas que mantengan al número de trabajadores que está durante la cosecha todo el año, porque todo el año no hay forma de pagar esos costos, porque los ingresos recién van a venir en el momento de la cosecha. Esto es tan elemental y tan básico como lo estoy explicando así. Entonces, ya no es cuestión de decir en términos generales, qué barbaridad, tiene que mantenerse con la misma remuneración todo el año. A ver, sea usted empresario y mantenga usted 5 trabajadores que se los va a necesitar entre noviembre y enero, pero págueles todo el año. Eso no lo resiste ninguna empresa, y especialmente si la persona que dice que hay que hacer esto se vuelve empresaria. Nunca lo ha hecho seguramente. Igual pasa en la actividad de las confecciones. Hay trabajos que pueden hacerse durante todo el año, de soporte, ¿no? Logísticos, pero el trabajo de coser las prendas de vestir, de armar las prendas de vestir, obviamente tiene unas etapas y un ciclo también, y se acrecienta cuando viene la campaña previa a la temporada que va a empezar. Si van a salir las prendas para la temporada primavera-verano, obviamente unos meses antes, no va a ser el mismo día, unos meses antes se genera la producción y vienen los pedidos. Igual, cuando va a empezar la temporada otoño-invierno, unos meses antes viene la necesidad de más trabajadores, pero el resto del tiempo baja esa demanda. Es muy difícil entender esto, pero claro, como a veces está el discurso general, demagógico, y no se entiende esta especificidad, en realidad se está cometiendo un grave error. En nombre de los trabajadores o en nombre del pueblo, así en general utilizado demagógicamente el concepto, en realidad se está perjudicando a los trabajadores
y se están generando menos empleos. Este dispositivo, entonces, aunque puede tener buena intención, al aplicarse de una manera general, lo que está restringiendo, estoy hablando de todo el sector privado, ¿no?, es a las empresas de poder contratar como servicio de terceros a mucha gente que los necesita para cierta actividad en cierto momento. Y se obliga, eventualmente eso no va a ocurrir, pero a contratarlos por sistemas más permanentes como si fueran trabajadores regulares. Pueden haber circunstancias, repito, de abuso, pero no son la generalidad, ¿no? Y entonces, en nombre de esos malos actos o acciones indebidas, se castiga a todos y se perjudica a los que se quiere beneficiar. Y en todo caso, un mal hábito, sobre todo el sector público, no puede castigar al resto, ¿no?, por el mal uso de este concepto de contratación vía servicio de terceros. La economía y la política no son ni blanco ni oscuro, no son o a la izquierda o a la derecha, como algunos pretenden. No, la política es el arte de generar, en base a ciertos principios básicos y técnicos y legales, una conducción. Y en la mayoría de los temas se trata de hacer el mix correspondiente, la mixtura correspondiente, el matiz correspondiente. Eso es lo que falta en quienes están gobernando el Perú en este momento. No puede haber matiz, no puede haber mezcla cuando no tienen claro cuáles son los colores. ¿Para qué sirven los colores? Para ponerlo de una manera gráfica. Entonces dicen todos de blanco, todos oscuros, y así no es la vida, así no es la política, o no debe ser la política, y así no se logra el objetivo que se quiere lograr. Espero que se corrija esta medida. Gracias.